Recibimos a esta hora de la mañana en TPA Noticias Matinal a Óscar Perelli, que es el director del área de estudios e investigaciones de Exceltur. Óscar, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Con las cifras que ustedes manejan sobre turismo, hablamos de Asturias, lógicamente, ya no le pregunto solo si se han cumplido las previsiones para Semana Santa, sino si ya se puede hablar, porque en algunos lados se escucha, se dice, de cifras de prepandemia. Bueno, sí, la verdad es que hemos observado unas enormes ganas de viajar después de 2 años muy duros para toda la población y sobre todo de esa población española que es la mayoritaria en el caso de Asturias, que durante los últimos meses, ya lo vimos en 2021, pues han estado viajando en lugares de proximidad dentro de España y eso ha hecho que bueno, pues los destinos asturianos se vean muy beneficiados y que realmente, bueno, pues la Semana Santa ya marcó niveles cercanos a la pandemia en términos de afluencia, otra cosa es en términos de rentabilidad, que luego podemos hablar sobre ello, y que las previsiones para los próximos meses sean igualmente positivas. Mire, según iba usted hablando, tenía yo aquí apuntado precisamente eso, ¿no? ¿Cree usted que hay un cambio en el hábito del turista, digamos, ahí lo decía, ¿no? Más viaje de proximidad y esto, por lo tanto, puede beneficiar a Asturias? Bueno, yo no sé si es un cambio, eso lo tenemos que ver, porque ciertamente lo que ha pasado es que nos han obligado a los viajes de proximidad, ¿no? Con todos los impedimentos, restricciones de viajes al exterior, y también lo hemos vivido en los viajes de los extranjeros hacia España, pues lógicamente la dirección de los viajes se ha dirigido hacia esos destinos próximos, que nos ha permitido redescubrir muchos de esos lugares que estaban muy cercanos a donde vivíamos, que no conocíamos y que sin duda es una oportunidad para lugares como Asturias, ¿no? Veremos en este momento donde se están abriendo las fronteras y donde hay una mayor normalidad, porque es verdad que la pandemia se ha relajado enormemente, si eso es una tendencia ya estructural o si realmente, y eso lo vamos a ver muy claramente en verano, pues esas ganas también de conocer otros lugares fuera se siguen produciendo, ¿no? En todo caso, yo creo que lo que ha quedado claro es que los viajes pues es una de las prioridades para todos nosotros, para disfrutar de esos momentos de relajación, y que incluso en un momento tan complicado, ¿no?, donde suben todos los costes para todas las familias, pues el viajar sigue siendo una de las prioridades, que obviamente para los que nos dedicamos al sector turístico son unas buenas noticias. Óscar, recogiendo un poco lo que decía usted antes, ¿no?, para que no me quede después en el tintero, hablaba de buenos datos de afluencia, pero que quizás no de rentabilidad. ¿Me lo puede explicar? Sí, claro, al final somos un sector muy tendente a medir los resultados en términos solo de cuánta gente llega a los destinos, ¿no? Y sin embargo lo más importante es cuánto ingresan y también cuál es el margen social para los empresarios y en términos de generar el mayor y el mejor empleo. Es verdad que, por ejemplo, marzo ha marcado unos niveles de afluencia cercanos, todavía un poquito por debajo de los de 2019, pero en términos de ingresos pues estamos un pelín más por debajo, y sobre todo cuando a eso le añadimos una subida pues brutal de los costes, ¿no? Nosotros en una encuesta que hicimos justo tras el inicio de la guerra de Ucrania y que concluimos el pasado 8 de abril, pues lo que nos decían los empresarios es que sus costes de energía, sus costes de suministros y sus costes laborales están subiendo, los de energía por encima del 20%, los de suministros por encima del 15% y los laborales ya por encima del 5%, lógicamente con los mismos niveles de ingresos, pero con subidas de costes que son los más importantes para toda la cadena de valor de las empresas que tienen que ver con el turismo de esa índole, pues lógicamente la rentabilidad pues se ve mermada. Y es necesario recordar que este ha sido un sector especialmente golpeado por la pandemia, donde nosotros en Exceltur calculamos que en el conjunto de España, en estos 20 meses de pandemia, pues el sector ha dejado de ingresar 170.000 millones de euros, ¿no?, que es una cifra realmente extraordinaria. Sí, la verdad que 170.000 millones de euros se dice rápido, pero vamos, es una cifra espectacular. Yo, perdone, porque le estoy escuchando y me van surgiendo las preguntas, ¿no? Lógicamente, habla usted de la subida de los costes, nos sube en casa y sube también pues, a hoteles, a restaurantes y demás. Entonces la rentabilidad se ajusta demasiado. La pregunta que yo le hago, ¿ha repercutido ya esa subida de los costes en el precio del turismo? Es decir, en el precio que cuesta un hotel, en el precio que cuesta un menú, etcétera.
Bueno, estamos viendo un proceso de recuperación de precios. Durante la pandemia, uno de los instrumentos que teníamos los empresarios era fundamentalmente reducir los precios para atraer a esos turistas que estaban todavía muy impactados por esa falta de seguridad relacionada con el virus, ¿no? Ahora lo que estamos viendo es una recuperación de precios, sin duda, pero todavía lejos de los niveles de 2019. Le cuento un dato: los datos oficiales del INE para el mes de marzo marcan unos ingresos medios en los hoteles, por ejemplo, de Asturias, de 22 euros, es decir, todavía niveles bajísimos, cuando en verano suelen estar cercanos a los 100 euros, ¿no? Cabe esperar una recuperación y, por tanto, un incremento, en la medida en que, además, parece, como le decía, que la demanda está respondiendo de manera notable. Desde mi ignorancia, perdone, le pregunto, ¿puede ser este problema con los precios una oportunidad para Asturias también, por no ser quizás uno de los principales puntos turísticos de España, que quizás tenga unos precios más asequibles? No lo sé, ¿eh? Bueno, yo creo que Asturias tiene una combinación extraordinaria, y lo digo yo porque veraneo en Asturias, de combinación de unos recursos naturales extraordinariamente preservados. Es decir, yo creo que Asturias hizo una apuesta muy inteligente en los años 80 con un plan de protección del litoral que ha hecho que, bueno, mientras que la construcción ha sido intensa en otros destinos españoles, incluso destinos cercanos, ¿no?, del propio Asturias, pues Asturias ha sabido proteger su territorio, ha sabido combinar con una serie de experiencias relacionadas con todos sus atributos, no solo de naturaleza, sino también culturales, gastronómicos y deportivos, y eso ha hecho que su posicionamiento de mercado sea muy atractivo, ¿no? Y además, lógicamente, pues dentro de un nivel de precios o relación calidad-precio, ¿no?, que al final es lo relevante, pues que yo creo que se adecua mucho a las tendencias actuales de los consumidores, ¿no?, donde buscan esas cuestiones diferentes que Asturias, en gran medida, y buena parte de los destinos que la componen, pues es capaz de ofrecer. Y desde Exceltur, ¿cómo creen que podría crecer o aumentar el sector turístico en Asturias? Porque la base debe de ser esa que dice usted, ¿no?, mantener esa esencia, entiendo. Sí, yo creo que hay un reto enorme, que es intentar que los ingresos se distribuyan mejor a lo largo del año, ¿no? Es decir, Asturias todavía tiene una concentración muy marcada de la actividad en los meses estivales de verano o en momentos como Semana Santa, ¿no? Y quizás el gran reto es ser capaces de esos 100 euros que se consiguen en verano de ingresos por habitación. Utilizo ese indicador porque es el que se tiene disponible, pero seguramente afecta a todas las empresas que tienen que ver con el turismo, pues conseguirlo o al menos acercarse en otros meses del año. Marzo están en 22, ¿no? Hay una diferencia enorme y con unos niveles de afluencia mucho menores. Yo creo que uno de los grandes retos, sin duda, es el que la actividad turística se consiga equilibrar a lo largo del año. Es muy difícil porque al final a todos nos dan vacaciones mayormente en los meses de verano, pero creo que es uno de los principales retos que tiene Asturias en su conjunto como destino turístico. ¿Y cree que el sector turístico en Asturias tendría sitio para, no sé si denominarlo así, para más empresas? ¿Hay demanda para, por ejemplo, más hoteles de diferente tipo? Incluso, no sé si ustedes manejan las cifras de turismo rural también. Bueno, esto es un tema extraordinariamente controvertido, ¿no? Yo creo que lo importante es que, no sé si son hoteles o es turismo rural, pero lo importante es que la propuesta en este caso estamos hablando de alojamiento, pero pues tenemos que incorporar también transporte o esas actividades de ocio que son el motivo fundamental de los viajes de las personas, pues al final sean capaces de atraer los perfiles de clientes que generen un mayor efecto multiplicador sobre toda el tejido empresarial de Asturias, ¿no? Es decir, al final, cuando tienes propuestas de mayor valor, es decir, que están incorporando mayores servicios más sofisticados, incorpora un turista pues que es capaz de pagar un poquito más, y eso al final hace que se beneficie toda la cadena de valor. Yo creo que este es fundamentalmente uno de los mayores retos, ¿no?, de ir mejorando poco a poco el producto con nuevas propuestas o transformando las que hay para ir atrayendo ese turista que deje un poquito más y que al final haga que la contribución económica en términos no solo de ingresos para las empresas, sino también de empleo para toda la sociedad asturiana sea cuanto más posible mejor.
Mira, hablaba usted de mejorar el producto y también citaba el transporte. Es uno de los déficits de Asturias el transporte, ya no digo por carretera, por tren, que es muy complicado, el aeropuerto, aunque parece que va a sufrir un impulso a partir del otoño. ¿Es otro de los grandes retos de Asturias? Bueno, depende del posicionamiento de mercado que se quiera aspirar, ¿no? Es decir, lógicamente si queremos aspirar desde Asturias a atraer turistas de otros países, pues lógicamente cobra más relevancia el transporte aéreo, sobre todo más allá de mercados de proximidad, como puede ser más Portugal o puede ser Francia, ¿no? Y ahí yo creo que es crucial, y el gobierno del Principado de Asturias lo ha hecho, el llegar a acuerdos con otras comunidades cercanas, ¿no? Donde se puedan vivir experiencias y vender en el mercado experiencias donde al final un turista puede llegar a un aeropuerto de Cantabria o del País Vasco, incluso de Galicia, y al final puede acabar disfrutando de esa experiencia en Asturias. Lo digo porque intentar generar conectividad aérea con mercados europeos desde todos los aeropuertos de España es extraordinariamente complicado, y lo que sí merece la pena es llegar a acuerdos entre gobiernos próximos para que al final eso se produzca en aeropuertos que están a una distancia razonable y que al final los turistas puedan disfrutar de esa experiencia viéndose atraída por las experiencias y los atractivos en este caso, de los destinos asturianos. Bueno, entiendo entonces, usted hace referencia de alguna manera a Cantabria, por ejemplo, ¿no? Santander, con un aeropuerto con numerosos vuelos internacionales. Bueno, el hecho de que Asturias no los tenga, pero este esté tan cerca, quizá no haga tan relevante o tan importante que Asturias los tenga. Claro, al final el atraer vuelos significa un coste económico muy importante para los gobiernos. Lo digo porque al final en las campañas de marketing y promoción y de acuerdo con compañías aéreas significa un coste importante, y muchas veces ese coste hay que valorarlo muy bien si lo que se está consiguiendo es atraer turistas de fuera o promover viajes de los residentes, que podía ser muy loable fuera, ¿no? Entonces yo creo que cuando hablamos de aspirar a mercados, que yo creo que Asturias tiene los recursos para poderlo hacer, hay que ser muy cuidadosos con cómo tocar esas palancas de conectividad, de accesibilidad, para hacerlo posible de manera inteligente, con el menor coste público para todos los asturianos. Es una interesante reflexión. Le quería yo preguntar también, porque, bueno, leyendo datos, no sé si usted me lo puede confirmar, parece que Oviedo tiene un gran peso en el turismo. Quizás sea la ciudad más importante, está un poco a la par, sí que tiene más pernotaciones, quizás más hoteles que Gijón, por ejemplo. Bueno, depende del momento del año. Es verdad que Oviedo, su carácter, ¿no?, de ciudad interior y cultural, ha hecho que tenga más presencia en estos meses donde el clima, aunque hoy las previsiones para estos días de Asturias son excepcionales que respecto a los destinos de la costa, que lógicamente tienen un mayor atractivo cuando el tiempo mejora, pero si vemos los datos del verano es justo lo contrario, ¿no? La costa tiene mucha más relevancia, Gijón fundamentalmente, pero también sobre todo la costa oriental, con Llanes a la cabeza, y algunos destinos emergentes de la costa occidental. Bueno, y una última pregunta, que también lo decía usted. ¿Tenemos ya previsiones para el futuro? Yo ya no sé si para el verano, una posible previsión de cómo puede afectar el turismo a Asturias. Bueno, lo que estamos viendo es que en general hay una buena noticia, que es la de que el conflicto de Ucrania y todas sus derivadas económicas de momento pues no está teniendo un impacto sobre el turismo, que están pudiendo todavía más las ganas de viajar, y eso hace que las previsiones, las reservas en general sean positivas. Lo son especialmente para Asturias. En el mes de junio estaríamos ya algo por encima de los niveles de 2019, y desde ese punto de vista, si esto sigue así, pues creo que va a ser un buen verano, ¿no? Quizás el único pero sea esos costes de transporte, ¿no? Eso cuando llenamos el coche o cuando compramos un billete aéreo, que no dejan de hoy en día ya sufrir el incremento de los precios de la energía que estamos experimentando en todos los órdenes de nuestra vida. Cuando dice usted que para junio en Asturias ya estamos por encima de 2019, es con respecto a la previsión a estas alturas, entiendo.
Sí, claro, es con los niveles de reservas. Nosotros en Exceltur pues hacemos una serie de encuestas a los empresarios de toda España, incluyendo lógicamente a los asturianos, y cuando lo concluíamos justo antes de Semana Santa nos daban esas buenas previsiones de Semana Santa que finalmente se han cumplido, y luego les preguntábamos por el escenario para los próximos 3 meses, es decir, abril, mayo y junio, y para junio realmente ya se esperaban unos niveles, pues como digo, ligeramente en ingresos, y vuelvo a subrayar en ingresos, que no en resultados y en rentabilidad, pero en ingresos algo por encima de 2019, que no cabe duda que es una gran noticia después de lo que han sufrido. Hoy nosotros hace 3 meses el gran reto que tenía el sector turístico español era el de la supervivencia, ¿no? Y no cabe duda que mejorar los ingresos es la mejor manera de garantizar la supervivencia de ese entramado empresarial turístico que ha sufrido tanto y que tiene que seguir dando muchas alegrías a lo que es el conjunto de la economía y las familias en España. Bueno, os lo decía porque el último verano, según el sector, fue excelente, histórico prácticamente, y con estas previsiones puede ser que incluso lo superemos. Bueno, eso está por ver, ¿eh? Yo creo que también hay una capacidad donde ya no cabe más gente y por tanto ya la mejora del verano viene por la vía de los ingresos, ¿no? De esa subida que hablábamos de los precios. Pero yo creo que el que ya el verano de 2021 fuera bueno y que el de 2022 apunte bien es una buena noticia. Y de nuevo mi reflexión está en que el gran reto es que ese buen comportamiento en esos meses de verano se extienda a esos meses donde la afluencia no es la misma y donde los niveles de rentabilidad son muy inferiores, y ese es el gran reto que tiene el turismo asturiano. Pues Óscar Perelli, director del área de estudios e investigación de Exceltur. ¿Dónde me dijo que veraneaba usted, en Asturias? Pues en un pueblecito que se llama Andrín, muy cerca de Llanes. Muy cerca de Llanes, Andrín, sí, lo conozco. Pues ya sabe, no solo en verano, hay que venir también fuera de temporada. Sí, seré el primero en dar ejemplo entonces. Muchas gracias por atendernos, gracias por toda esta información. Muchas gracias, buenos días a todos.